del clic de recepción de la conciencia humana. Nota, estos son cosas cabalistas. O sea, alguien va a decir, oye, no manches, estás metiendo cabala cuando tendrías que ser netamente cristiano y el cristianismo no tiene que ver nada con la cabala. No tiene que ver en cuanto a pensar en una mística que está ajena del Mesías, ajena de nuestra interpretación bíblica. Valga, ni ajena ni partiendo de lo ajeno, que eso es lo que el error que tuvieron los cabalistas cristianos que eran contemporáneos a Isaac Newton. No, 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 no. De hecho, no estoy diciendo en ese sentido que hay que volverse cabalista cristiano, no. Lo que sí estoy diciendo es que sí hay que tener una comprensión de la espiritualidad para poder abordar cosas filosóficas como ahorita de Satanás y el problema de la maldad. Nos estamos metiendo con la espiritualidad. La tesis de Voigt se mete con la espiritualidad, en particular con la espiritualidad judía, porque de la espiritualidad judía viene la espiritualidad judeohélénica y la de judeohélénica la judeocristiana. Alguien me diga, no, es que eso no es cierto. No, sí. Lea a Pablo. Pablo fue un rabino, alguien que estudió a los pies de Gamaliel, Gálatas. Valga, sí, hay que comprender lo que es la espiritualidad judía, y para comprender la espiritualidad judía, pues hay que leer judío. Incluso a los actuales místicos judíos, porque Saban dice que no es cabalista, para ser cabalista ya tienes que, dice él, tienes que haber tenido una experiencia mística tal y como que hacerte sabio, casi hacerte un rabino de grande barba y bigote y morir, y después de muerto pues te reconozca como cabalista. Vamos a decir que él no es cabalista, él realmente es una forma de buscador de la mística, y como buscador de la mística judía, él llega a hablar acerca de lo que es el trono de Dios. Él dice que Dios se encuentra limitado al trono divino de la visión de Ezequiel. De Ezequiel y de Isaías, ya lo leímos, que está en Isaías 6, me parece, el capítulo 6. Él dice que a esta visión de tronos, a esta limitación de Dios, Dios se limita en antropomorfismos para tener interacción con el ser humano, para tener relación. Iba a decir, es que de repente son ideas que uno tiene que decir, ay, ¿cómo la voy a explicar? Para tener interacción con el ser humano, Dios tiene que antropomorfizarse, y si tiene que antropomorfizarse, debe haber potencialidad ontológica en Dios. Ontológica, perdón, estoy aquí como que abusando de conceptos filosóficos, o sea, de una personalidad en sí de Dios, triúnica, diría este Voigt, y como triúnica, esta personalidad de Dios viene de las personalidades, para un cristiano trinitario, de las personalidades del Padre, Hijo y Espíritu Santo en sí. Y es que en sí, estas personalidades, para el entendimiento que Mario Saban trata de hacerlo, Mario Saban no lo ve de manera trinitaria, él para nada lo ve así. Él trata de sostener la unicidad de Dios, pero dice, en esta unicidad de Dios, pues al verse contrastada, tenemos que explicar que Dios tiene una personalidad, tiene en sí una antropomorfía, un antropomorfismo o una antropomorfía, un antropomorfismo ontológico, o sea, de esencia. Dios también tiene un antropomorfismo de esencia, y como tiene un antropomorfismo de esencia, este se ve en la Torá. El Dios de la Torá es el Dios de la Merkabah, y es el Dios del Ein Sof, nada más que Dios como que se va desplegando en diversas formas, y de esta manera está haciéndonos ver que el Dios del Ein Sof es el Dios de la Merkabah, porque es el Dios de la Torá, y este Dios de la Torá, de la ley judía, comienza a abordar preguntas, y dice, la primera pregunta es que si todo el universo conocido es una manifestación del infinito Dios, ¿por qué motivo el Ein Sof necesitaba de la imagen del trono divino finito? O sea, ya comienza a hacer este tipo de preguntas. Estas preguntas Mario Saban lo aborda como judío en el libro de la Merkabah. Alguien me diría, ¿estás recomendando la lectura de la Merkabah? Sí,
Pero también recomiendo la lectura de Satanás y el problema de la maldad. Estoy recomendando leer, recomendando que haya cultura por parte del cristiano evangélico, que no sigamos con nuestra lectura de la Biblia y de Dios de manera místico medieval, que se encierra en la crítica de Calvino y en la crítica de otros, estar criticando a la Virgen de Guadalupe, del culto a la Virgen de Guadalupe, sin entender que eso sí lo hace Calvino, de que a veces nos hacemos una construcción de Dios, a veces construimos nuestros propios ídolos, y esa construcción de ídolos es sí ver al Dios de la Merkabah, al Dios del trono de gloria, del carruaje de gloria, como esa imagen divina que Dios mismo aporta, divorciada de lo que significa la encarnación de Jesús, divorciada de lo que tiene que ser que nuestro conocimiento y sabiduría vaya más allá de la sabiduría humana o de la sabiduría teológica encerrada a unos cuantos libros, a una biblioteca, sin que vayamos más allá. Porque si Cristo, regresándome de nuevo, ahora me parece que a Primera de Corintios, sí, a Primera de Corintios, en que Dios es la sabiduría, bueno, en Corintios, en que Cristo es la sabiduría de Dios. Pero si es la sabiduría de Dios, tendríamos que hacer lo que Pablo, buscar asirlo, en ese sentido comprender. Por eso digo, sí, buscar leer no solamente el libro de la Merkabah por buscar comprender cómo ven los judíos acerca de Dios, o buscar nada más el libro de Satanás y el problema de la maldad para buscar entender acerca de Dios en lo que hace Él. La introducción aquí está rescatando a este Epicuro, al dilema de Epicuro, y decir, pues vamos a contestar el dilema de Epicuro, pero vamos a contestarlo ya no a la manera agustina, sino a contestarlo a una manera contemporánea que va a tomar a un Dios que entra en complejidad, Merkabah, o sea, el Dios que entra en complejidad es el Dios que se antropomorfiza, porque el hombre es complejo, y por lo cual se entra en complejidad, y al entrar en complejidad, pues este Dios triúnico, en las tres personas de la Trinidad, entra en una complejidad. Van a decir, se complejifica más. Sí, este Dios de carruaje de gloria, a la hora de que entra en interacción con el ser humano, se complejifica, y a la hora de esa complejificación debe encarnarse, para el caso del cristianismo, del relato judeocristiano, debe complejificarse, y al complejificarse se complejifica en el Mesías, y al complejificarse en el Mesías entra en explicación, entra en revelación. Luego la revelación es una forma de complejificación del Dios del infinito. Que alguien diga, es que el infinito de por sí es complejo, pues entonces se complejifica aún más. O sea, el Dios del infinito es complejo, y este complejo tiene que complejificarse en otro complejo, en otra complejidad, que es el ser humano. Y estas interacciones de complejidad, diríamos, pues es como imposible de comprender. Claro, pero para eso, en la complejificación propia del ser humano, Dios decide, y esto es en el caso de la revelación en Cristo Jesús, decide entrar en una parte de la complejidad de la historia humana, citando a Boyd. ¿En cuál parte? Entra con los judíos, entra en la parte en que los judíos son los vencidos de la historia, son los invadidos por los romanos, entra en esa parte donde es como el enmudecido de la historia, y entra en ese enmudecimiento para comenzar a tener voz, esa voz que no puede ser callada, esa voz propia del infinito, tal que al encarnar, al complejificarse en la complejidad humana, se hace comunicable. Y luego está el trabajo de Boyd
y de los primeros cristianos, no solamente de los apóstoles, sino también de los padres apostólicos y apologistas posteriores por parte del paleocristianismo, de explicar este sentido de complejificación autopropio de Dios, diría Mayo Sabán, de que Dios mismo es complejo, y este complejo pues se limita o se vuelve finito en el Dios de la Merkabah, que es en sí una forma de interacción del Dios en sí hacia el ser humano por mediación de la Merkabah, del carruaje de gloria, tal que este carruaje de gloria se viene, para el caso cristiano, a antropomorfizar. ¿Qué es el cuerpo de Jesús? ¿Qué es la irrupción? ¿Qué es la encarnación? Que Dios mismo, su carruaje de gloria, de esta antropomorfización, viene a antropomorfizarse todavía más en encarnación. Y al encarnarse, pues viene a interactuar tanto con seres humanos como con ángeles. De hecho, Pablo dice que es un misterio para su redacción. No recuerdo si es en 1 de Timoteo o 2 de Timoteo, que dice que grande es el misterio de la piedad. Entre ello, que Dios fue visto por los ángeles. O sea que en el carruaje de gloria, si recordamos en la visión de la Merkabah, ni los ángeles, los serafines, veían a Dios. Ni los querubines. Si vemos cómo se ve en el caso del pacto, del arca del pacto, como incluso como que tienen que estar bajando la mirada, no pueden estar mirando. Ningún ángel ve a Dios realmente. Pero lo que dice Pablo es que es solamente, con base a la interpretación de Hebreos, solamente es de lo que se ve en el cielo. O sea, ni en el cielo los ángeles ven a Dios, escuchan su voz y como que está tapado su rostro porque es una luz inaccesible. Pues esta luz inaccesible resultó que este Dios de la Merkabah, que nadie puede ver, este carruaje de gloria viene a tener una forma humana. Jesús sigue conteniendo a Dios, y Dios en el infinito sigue conteniendo a Jesús. De ahí Juan, ¿no?, que dice que Él es uno con el Padre, es igual a Dios. Lo tengo que decir porque es como una especie de demostración de bicontención, para hablar de igualdad en forma de teoría de conjuntos. Se da la bicontención, y en esta bicontención Jesús contiene al Padre. Es el carruaje de gloria. Y hacer el carruaje de gloria, pues sí, Él muere, y al morir pues no hay problema en que la creación se siga sosteniendo, porque esto es en el Dios de la Ein Sof, el Dios que el carruaje de gloria sostiene. El carruaje de gloria en ese sentido es Jesús. Y Jesús, como carruaje de gloria, viene a actuar como todo mortal, viene a hacer una interacción con ángeles caídos y no caídos, tal que se produce en ese sentido la salvación. Y el Evangelio, en tal sentido, es finalmente la cobertura del riesgo de Dios a la hora de querer interactuar con ángeles. ¿Y por qué? Es lo que Boyd viene a argumentar finalmente con sus 6 tesis y con todas las tesis que viene en su libro de Satanás y el problema de la maldad, que lo vamos a seguir viendo a mayor detalle el día de mañana.